Viejo muerto de hambre, te regalo mi Ferrari si logras encenderla, gritó Rodrigo Cárdenas entre carcajadas, señalando con burla frente a todos. Te lo juro, si logras encenderla te la llevas. Ja, 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 ja. El salón entero estalló en risas. Hombres de traje impecable y mujeres de gala aplaudían como si se tratara de un espectáculo montado para su diversión. Bajo las lámparas de cristal, el rojo intenso del auto reflejaba la arrogancia del millonario. A un costado, don Alberto Herrera permanecía quieto. Su rostro surcado por arrugas, el saco gastado y los ojos bajos hablaban de cansancio y de una vida dura, pero también de una dignidad callada que nadie allí supo reconocer. Mientras los demás disfrutaban de su humillación, él apretaba el saco contra su hombro como quien protege el último pedazo de orgullo que le queda. Ese instante sería el inicio de una confrontación que la alta sociedad no olvidaría jamás. Antes de continuar con esta emocionante historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Ciudad de México brillaba esa noche como un escenario construido para dioses. En el centro Citibanamex, las luces blancas y doradas iluminaban un automóvil que parecía respirar. La Ferrari roja descansaba sobre una tarima de acrílico rodeada de cordones de terciopelo. No era un coche, era un altar. Cada destello en la carrocería hipnotizaba. Cada reflejo de cristal hacía que los invitados levantaran sus copas como si celebraran una conquista propia. El rugido inicial del motor aún vibraba en el pecho de los presentes. Ese sonido metálico y profundo había cortado el aire como un trueno domado. Olía a gasolina refinada, a cuero nuevo recién moldeado, a victoria. Era un perfume que los asistentes relacionaban con el poder. En el centro de esa orquesta de vanidad estaba Rodrigo Cárdenas, traje negro a la medida, corbata de seda italiana y un reloj suizo que brillaba como un sol en miniatura. Caminaba entre los invitados con una sonrisa que mezclaba confianza y desprecio, el gesto típico de quien nunca ha escuchado un no. «Escuchen», dijo, acariciando el volante con la punta de los dedos. Aceleró apenas y el rugido volvió. «¿Grave? Perfecto». El eco golpeó las paredes del salón como un latido amplificado. Hubo aplausos, silbidos, risas excitadas. Rodrigo inclinó la cabeza, saboreando su papel como centro de atención. Pero, en el borde del círculo de lujo, apareció un contraste que rompía la armonía. Un anciano encorvado, con un abrigo descolorido y deformado por los años. Sus zapatos parecían haber sobrevivido a demasiadas tormentas. Su barba, mal recortada, mezclaba canas con polvo. El guardia de seguridad lo notó de inmediato y levantó la mano en señal de advertencia. «Señor, por favor, mantenga distancia». El viejo no protestó. Alzó las palmas en gesto de paz, con un respeto que hería más que cualquier súplica. Sin embargo, sus ojos no se apartaban del automóvil. Lo miraba con ternura, no con codicia, no con deseo de poseerlo, sino como quien contempla un recuerdo perdido. Una mujer de vestido verde esmeralda, Valeria, lo observó detenerse junto a la cuerda de terciopelo. Lo miró en silencio, sorprendida por el temblor de sus manos, que no era por frío, sino por una emoción contenida. «¿Le gusta?», preguntó con voz suave, temiendo interrumpir aquel instante íntimo. El anciano asintió despacio, sin palabras. Intentó sonreír, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Aspiró hondo el aire, como si necesitara llenar los pulmones de ese aroma a metal caliente. En su mirada había algo más que admiración, un brillo secreto, el de alguien que reconoce lo que otros solo ven. Rodrigo, mientras tanto, había notado la escena. Se acercó con pasos calculados, disfrutando el efecto que provocaba. Su sombra cayó sobre el anciano como un eclipse repentino. El salón enmudeció unos segundos y la música electrónica se apagó justo en ese instante, como si el universo preparara el terreno para la primera estocada. El motor dejó de rugir y, antes de que las luces cambiaran de color, una carcajada seca de Rodrigo atravesó el aire, abriendo un pasillo de miradas expectantes. El viejo estaba a punto de tensarse hasta quebrarse. El eco de la risa de Rodrigo Cárdenas se expandió como un látigo sobre el silencio. Los invitados giraron la cabeza hacia él, dispuestos a aplaudir cualquier palabra que escapara de su boca. En esas reuniones, nadie quería estar en su contra. Todos preferían reír, aunque no entendieran el chiste. «Miren nada más», exclamó señalando al anciano con el dedo, como si fuera parte de un espectáculo. «Ni para comer tienes, viejo. ¿Qué haces mirando mi Ferrari como si fuera tuya?» Las carcajadas estallaron alrededor. Algunas eran auténticas, otras incómodas, pero todas golpeaban como una muralla contra el hombre del abrigo gastado.
Valeria bajó la mirada, avergonzada por la crueldad disfrazada de humor. El guardia trató de apartar al anciano, pero éste no se movió. Permaneció firme, con los ojos clavados en el automóvil, como si aquellas palabras rebotaran contra un muro invisible hecho de recuerdos más sólidos que cualquier humillación. El viejo tragó saliva. Su mandíbula temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida, un fuego antiguo que prefería ocultar. Sin embargo, sus manos lo delataban con un leve temblor, como si cada risa fuera un golpe directo al estómago vacío. «Déjalo, Camilo», ordenó Rodrigo al guardia, levantando la mano como un emperador magnánimo. «Vamos a divertirnos un rato». La multitud se acomodó en semicírculo, levantando copas de vino y celulares en alto. El aire olía a perfume caro, mezclado con la tensión de un espectáculo improvisado. Rodrigo se adelantó hasta el frente de la Ferrari. Con voz teatral, lanzó su burla definitiva. «¿Sabes qué, viejo? Te voy a hacer una oferta imposible». Se giró hacia el público, gozando de la expectación. «Si logras encender mi Ferrari con tus propias manos, te la regalo». El estallido de risas fue inmediato. Algunos incluso aplaudieron. La frase sonaba tan absurda que parecía un chiste perfecto para aquella noche de ostentación. «Vamos, Rodrigo», gritó un hombre con la copa en alto. «Ese pobre ni sabe lo que es un motor moderno. Ni una bicicleta puede arrancar», añadió otro, provocando más carcajadas. El anciano levantó la vista por primera vez hacia Rodrigo. Su mirada no suplicaba ni mostraba miedo. Era un filo silencioso, un destello de dignidad enterrada bajo años de abandono. El millonario no lo notó. Estaba demasiado ocupado desempeñando su papel de bufón cruel ante una audiencia complaciente. Valeria observó el rostro del anciano y algo en ella se estremeció. Había visto miradas de derrota muchas veces, pero aquella no lo era. Era una calma peligrosa, la de alguien que conoce secretos que otros ignoran. «¿Qué dices, viejo?», insistió Rodrigo, extendiéndole las llaves como si fueran una burla más. «¿Aceptas mi desafío?». El salón contuvo la respiración. Nadie esperaba que aquel hombre respondiera. Era ridículo imaginarlo siquiera cerca de la máquina que todos veneraban como un objeto sagrado. El anciano parpadeó despacio. Luego, con voz ronca pero clara, pronunció lo que nadie esperaba escuchar. «Acepto». Un murmullo colectivo se convirtió en un mar de incredulidad. Los ojos se abrieron, las carcajadas se congelaron en mitad del aire. La calma del anciano había atravesado la frivolidad como un cuchillo invisible. Rodrigo, por primera vez en la noche, perdió la sonrisa. El murmullo no terminaba de extinguirse. Invitados con copas en la mano, joyas brillando bajo las lámparas, seguían mirando incrédulos al anciano que había roto la dinámica de la velada. Don Alberto Herrera, con su abrigo raído y la barba desordenada, había pronunciado dos palabras que no encajaban en aquel templo de lujo. «Acepto». El eco de esa respuesta dejó al salón en suspenso. La música electrónica, que volvió a sonar tímidamente, apenas disimulaba la electricidad en el aire. Los presentes se miraban entre sí, buscando una explicación. ¿De verdad el viejo se había atrevido a tomar en serio la broma de Rodrigo Cárdenas? El millonario, todavía con una sonrisa tensa, se acomodó la corbata fingiendo indiferencia. No podía mostrar dudas frente a su público. Caminó con calma hacia el auto, disfrutando de la atención, y extendió las llaves con un gesto teatral. «Pues adelante, don Nadie. Si tanto lo deseas, enciéndelo». Las risas se multiplicaron. Algunos grababan con sus teléfonos, convencidos de que aquello terminaría en un vídeo viral, donde un mendigo hacía el ridículo. Otros bebían a sorbos rápidos, como si temieran perderse el desenlace. El guardia Camilo se movió incómodo, pero Rodrigo Cárdenas lo detuvo con una seña arrogante. Quería espectáculo. Don Alberto Herrera avanzó hacia la tarima. Sus pasos resonaban sobre mármol, lentos, pesados, contrastando con los zapatos lustrados y los tacones afilados de los demás. No parecía tener prisa, y esa calma extraña comenzó a incomodar a más de uno. «¿Qué cree que va a hacer?», preguntó una mujer en voz baja. «Ni siquiera sabrá dónde está el botón», respondió un hombre entre carcajadas. Pero Valeria Villalobos no reía. Había algo en la expresión del anciano que le resultaba imposible de ignorar. Sus manos temblaban, sí, pero no como las de alguien asustado, sino como las de un músico frente a su instrumento después de demasiado tiempo. Aquella vibración no era debilidad, era emoción contenida, como un río a punto de desbordarse. Rodrigo giró las llaves entre sus dedos y, en un gesto de desprecio, las lanzó al suelo. El tintineo metálico retumbó en la sala. Las risas se renovaron.
Don Alberto se inclinó, recogió las llaves con una delicadeza inesperada y se quedó mirándolas unos segundos. Sus dedos las acariciaron como si fueran un objeto sagrado. Nadie entendió por qué aquel gesto parecía tan íntimo. «Vamos, anciano, muéstranos tu magia», dijo Rodrigo, extendiendo los brazos como un maestro de ceremonias. El viejo subió al auto. La multitud cayó en un silencio abrupto. Sentado en el asiento de cuero, cerró los ojos un instante. Aspiró profundamente el olor del interior. Cuero trabajado, aceite, metal tibio. Ese aroma lo atravesó como un recuerdo, devolviéndole algo perdido. Apoyó las manos sobre el volante con un respeto solemne y, por un segundo, ya no parecía un mendigo, sino alguien que regresaba a casa después de un largo exilio. Los invitados comenzaron a inquietarse. Algunos cuchicheaban, otros acercaban sus teléfonos para grabar mejor. «Ya, enciéndela de una vez», se rió un joven desde el fondo. Pero don Alberto no se apresuró. Ajustó el asiento con movimientos precisos. Palpó la palanca de cambios, acariciándola con el dorso de los dedos como quien saluda a un viejo compañero. Luego recorrió con la mirada el tablero, y en sus ojos apareció un destello breve, imposible de fingir. Valeria lo observaba con el corazón acelerado. Ese no era un desconocido improvisando. Era alguien que había habitado ese lugar antes. Finalmente, el anciano colocó la llave. El salón entero contuvo el aire. Su dedo descansó sobre el botón de encendido. Con un giro lento y firme de muñeca, desató lo inevitable. El motor rugió. Un estruendo grave y perfecto llenó el salón, golpeando paredes y ventanales, haciendo vibrar las lámparas de cristal. El sonido se metió en el pecho de todos como un trueno metálico. El público soltó un grito ahogado. Sorpresa, incredulidad, incluso miedo. Rodrigo parpadeó, descolocado. Su sonrisa se borró por primera vez en la noche. Había esperado un fracaso ridículo, una comedia fácil. En cambio, el viejo había despertado la máquina como si le perteneciera. Don Alberto no se inmutó. Permaneció sentado, escuchando el rugido como quien reconoce la voz de un ser querido. Luego acarició el volante con la yema de los dedos y susurró algo que solo Valeria alcanzó a escuchar. «Como si nunca te hubieras apagado». Ella lo miró con asombro. No era la frase de un extraño. Era la confesión de alguien que hablaba con un viejo amigo. Los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos aplaudieron con nerviosismo, otros grababan frenéticamente. Las risas, sin embargo, se habían apagado. En su lugar quedaba un silencio reverente, cargado de preguntas. Las risas se habían esfumado. En su lugar quedaba una mezcla de fascinación y desconcierto. «¿Cómo lo hizo?», preguntó un hombre en voz alta. «Seguro fue suerte», intentó bromear otro, aunque su voz temblaba. Rodrigo Cárdenas, irritado, dio un paso al frente. No podía permitir que la escena se le escapara de las manos. «Muy bien, anciano. Lograste encenderla. ¿Y qué? ¿Eso te convierte en dueño de mi Ferrari?». Su tono buscaba sonar sarcástico, pero el nerviosismo lo delataba. Don Alberto Herrera apagó el motor con calma y salió del auto despacio. No había orgullo en sus gestos, tampoco miedo, solo serenidad. Sostuvo las llaves en dirección a Rodrigo, sin extenderlas del todo, como recordándole que la promesa seguía vigente. «Dijiste que me la daría si la encendía», dijo con voz grave, firme, sin un temblor. La multitud volvió a murmurar. Los celulares grababan cada palabra. Ya no era un espectáculo privado, era un juicio público. Rodrigo soltó una risa forzada. «Era una broma, viejo. Nadie esperaba que en serio lo intentaras». Buscó complicidad a su alrededor. Algunas risas se escucharon, pero sonaban huecas, débiles, como ecos sin convicción. Valeria Villalobos, en cambio, no apartaba la vista del anciano. Había algo en el que crecía con cada gesto, una dignidad silenciosa que comenzaba a imponerse sobre el lujo y el desprecio. Don Alberto dio un paso hacia Rodrigo. No levantó la voz, no hizo aspavientos, pero el brillo de sus ojos bastó para incomodar al millonario. «Las palabras tienen peso, muchacho, y todos aquí escucharon las tuyas». Un escalofrío recorrió el salón. La humillación estaba empezando a cambiar de dirección, aunque aún nadie comprendía hasta dónde llegaría. El murmullo de los invitados se volvió un oleaje inquieto. Algunos miraban a Rodrigo esperando que se impusiera como el rey indiscutido de la noche. Otros observaban al anciano con un respeto inesperado, como si una fuerza invisible los obligara a guardar silencio. Rodrigo recuperó la sonrisa forzada y alzó la voz. «¿De verdad creen que este viejo tiene derecho a algo?», rió levantando su copa de vino.
Encender un auto no lo convierte en dueño. Cualquiera podría hacerlo con suerte. Don Alberto no respondió con palabras. Se volvió hacia la Ferrari, se inclinó y abrió el capó delantero con un movimiento seguro. El motor quedó expuesto bajo las luces del salón, un corazón metálico palpitando desnudo. La multitud se inclinó curiosa. «¿Qué hace?», preguntó una mujer en primera fila. El anciano pasó la mano por encima de las piezas sin tocarlas, como quien lee un libro en braille. Señaló una válvula y murmuró: «Mal calibrada. El ajuste es mínimo, pero le resta potencia al arranque». El comentario cayó como un rayo. Algunos se rieron nerviosos, otros quedaron boquiabiertos. Rodrigo se tensó. «¿Y tú qué sabes de calibraciones?», escupió con desdén. Don Alberto lo miró sin pestañear. Sé lo suficiente para reconocer que alguien forzó este motor en pista. Lo apretaron demasiado en quinta. Si sigue así, reventará antes de los 10.000 kilómetros. Un silencio pesado cubrió la sala. Varios invitados, conocedores de autos de lujo, intercambiaron miradas inquietas. Lo que el viejo decía no sonaba a invención, sonaba a diagnóstico preciso. Valeria, con el corazón acelerado, rompió la barrera de murmullos. «¿Cómo puedes saberlo?». Don Alberto cerró el capó con calma. «Los motores hablan, señorita. Solo hay que saber escucharlos». La frase quedó flotando en el aire con un peso extraño. Algunos invitados sintieron un escalofrío. No era un mendigo hablando. Era alguien que conocía secretos que ellos jamás entenderían. Rodrigo, cada vez más incómodo, intentó retomar el control. Dio un paso al frente y extendió la mano exigiendo las llaves. «Basta de teatro. Dame eso y lárgate de aquí». Pero don Alberto no se movió. Apretó las llaves en su mano huesuda y respondió con voz tan baja que obligó a todos a inclinarse un poco para escucharlo. «Tú me llamaste al escenario, Rodrigo. Tú me diste tu palabra». El público contuvo la respiración. La tensión era tan densa que hasta el aire parecía haberse detenido. Rodrigo tragó saliva. No podía permitir que un viejo lo desnudara frente a todos. El público se había callado por completo. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la música electrónica, ahogada bajo la tensión que se apoderaba del salón. Don Alberto Herrera extendió la mano sin apartar la vista del auto. «Tráiganme una lámpara pequeña. Necesito ver con detalle». Nadie se movió al principio. El pedido parecía insólito, fuera de lugar en una gala de lujo. Pero fue Valeria Villalobos quien, sin dudar, sacó su celular, encendió la linterna y se acercó. La luz blanca iluminó el motor abierto y los cromados resplandecieron como un tesoro oculto. El anciano se inclinó con calma. La linterna revelaba engranajes, válvulas, cables, todos bañados por el brillo metálico. Don Alberto recorrió cada rincón con la mirada de quien revisa un manuscrito antiguo. Pasó el dedo por una conexión. Luego observó un tornillo y asintió para sí mismo. «Aquí está», murmuró con voz grave. Levantó ligeramente una pieza y señaló. «El sensor de presión. Está ajustado con torpeza, como si alguien se hubiera creído mecánico sin serlo». Un murmullo recorrió la sala. Varios invitados, conocedores de autos de lujo, fruncieron el ceño. Rodrigo Cárdenas sintió que la sangre se le subía a la cara. «Mentiras», escupió con furia. «Nadie más que mis técnicos toca este auto». Don Alberto giró lentamente la cabeza hacia él, con una serenidad que cortaba como cuchillo. «¿Tus técnicos o tú mismo? Pero aquí todos pueden ver que esta pieza está mal colocada. No es un defecto de fábrica. Es una mano arrogante la que la tocó». El murmullo creció hasta convertirse en oleaje. Algunos invitados acercaron sus celulares para grabar de cerca lo que señalaba el viejo. El resplandor de las pantallas se mezclaba con la luz de la linterna. Un hombre de traje gris, coleccionista conocido por varios allí, dio un paso adelante. «Tiene razón», dijo con voz incrédula. «El ajuste está mal. Yo mismo lo había notado, pero lo pasé por alto». El salón entero se estremeció. Ya no era un mendigo improvisando. Era alguien que hablaba con la autoridad de la experiencia. Rodrigo intentó imponerse, levantando la voz. «Basta ya. Este circo terminó. Devuélveme mis llaves». Don Alberto cerró el capó con un gesto lento y solemne. Luego avanzó hacia Rodrigo, paso a paso, hasta quedar frente a él. Su voz, baja pero clara, resonó más fuerte que cualquier grito. «No hay circo. Solo verdad. Y la verdad, muchacho, es que no conoces la máquina que presumes». El silencio fue absoluto. Valeria sostuvo la linterna con la respiración contenida, como si iluminara no un motor,
sino una revelación. En ese instante, Rodrigo entendió con terror lo que estaba ocurriendo. Ya no era él el dueño del espectáculo. El público lo miraba a él como a un farsante, mientras el anciano, con su abrigo raído, se erguía como la verdadera figura de la noche. Nadie se atrevió a respirar. El salón entero parecía sostenido por las palabras del viejo. Don Ernesto Salgado bajó la mano lentamente y apretó las llaves entre los dedos como si fueran testigos de su memoria. Yo fui parte de los equipos que dieron vida a máquinas como esta. No desde el palco de los ricos, sino desde las entrañas de los talleres, donde la piel se quema con aceite y el alma se forja con acero. Un jadeo recorrió la multitud. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con un respeto súbito. Fernanda, con la voz entrecortada por la emoción, preguntó: ¿Está diciendo que usted construyó Ferraris? El anciano levantó los ojos hacia ella. No había soberbia, solo cansancio, verdad. No uno, señorita, docenas. Cada tornillo, cada válvula que hoy veneran en silencio, alguna vez pasó por mis manos. El silencio se quebró en murmullos intensos. Un par de invitados, conocedores de historia automotriz, comenzaron a debatir en voz baja, recordando nombres de ingenieros olvidados, operarios invisibles que nunca habían figurado en las revistas de lujo, pero sin los cuales ninguna máquina hubiera existido. Julián Arce, empapado en sudor, golpeó la copa contra la mesa con tanta fuerza que el cristal se quebró. Mentira, si eso fuera cierto, tu nombre estaría escrito en alguna parte. No serías un mendigo. Don Ernesto lo miró fijo, sin pestañear. Su voz retumbó grave, pausada, con un peso que aplastaba cualquier argumento. Los verdaderos constructores nunca aparecen en las portadas, Julián. Los verdaderos nombres se borran porque brillan demasiado para quienes solo presumen. La frase cayó como un mazazo. Algunos invitados bajaron la vista, avergonzados, como si el anciano hablara también de ellos. Fernanda sostuvo la linterna más cerca de su rostro. En los ojos del viejo había una mezcla de dolor y orgullo, una chispa indomable. «Yo lo creo», dijo ella con firmeza, y sus palabras resonaron más fuerte que la música o el murmullo de la multitud. «Usted no habla como un impostor, habla como un creador». Los celulares volvieron a alzarse. Ya no grababan un espectáculo de burla, sino un testimonio histórico. Lo que al inicio fue entretenimiento ahora se había convertido en documento. Don Ernesto respiró hondo, como si al fin descargara el peso de 3 décadas de silencio. Me quitaron todo: el nombre, el trabajo, la vida. Pero no pudieron quitarme esto. Tocó el auto con la palma abierta. El conocimiento, la memoria de lo que soy. El salón entero, antes festivo y superficial, se había transformado en un tribunal solemne. Y en ese tribunal, el millonario que había iniciado la burla ya parecía el acusado. Porque todos entendieron que no era un regalo, sino un intento desesperado de disfrazar la derrota. Las palabras de Julián cayeron pesadas, sin brillo. Sonaban a rendición maquillada, a falsa descubierta. Don Ernesto lo miró fijo, sin moverse. No alargó la mano, no corrió hacia el auto como lo hubiera hecho cualquier otro. Se limitó a sostener las llaves, erguido, con la misma calma que había mantenido desde el principio. «No necesito tu Ferrari, Julián». Su voz era un golpe seco, definitivo. «No vine a robarte nada. Vine a devolverte el espejo que tanto temes mirar». Un silencio incómodo invadió el salón. Algunos invitados bajaron la vista, otros mantenían los ojos fijos en Julián, que se retorcía en su propio traje como si le quedara de pronto demasiado apretado. Fernanda fue la primera en romper el mutismo. «No se trata del auto, ni del dinero», dijo con firmeza, sus palabras retumbando como un veredicto. «Se trata del respeto, algo que él nunca perdió y que tú nunca tuviste». El público reaccionó como un oleaje contenido. Hubo murmullos de aprobación, cabezas asintiendo lentamente. La balanza había terminado de inclinarse. Julián ya no era el dueño del espectáculo. Era el acusado, el despojado de su falso poder. Don Ernesto alzó las llaves por última vez, no como un trofeo, sino como un símbolo. Y luego, ante todos, las colocó suavemente sobre el capó del Ferrari. «El auto no es mío», dijo con serenidad. «Pero la verdad, Julián, esa sí lo es». El murmullo se transformó en un silencio reverente. Nadie se atrevió a moverse. Las palabras habían sellado el juicio. Julián, pálido y sudoroso, quiso replicar, pero de sus labios no salió más que un balbuceo ahogado. El millonario que había iniciado la velada como emperador se desmoronaba frente a su propio público.
Fernanda, con la mirada fija en don Ernesto, supo que acababa de presenciar algo más grande que una simple humillación. La restauración de un hombre borrado, la resurrección de un hombre condenado al olvido. Y en ese salón cargado de lujo, lo único que brillaba de verdad no era el Ferrari rojo, sino la dignidad recuperada de un viejo maestro.